Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural, acá en Pontiac, Michigan. Como siempre, cada semana quiero agradecer a todos los que nos escuchan porque sé que ya tenemos una audiencia que es constante, que les gusta nuestros programas, nuestro contenido. Así es que los invito, como siempre, a escribirnos a la página de Radio Centro Multicultural para que nos den sus comentarios o alguna sugerencia de tema que a ustedes les interese. Y bueno, pues el día de hoy, como cada semana, siempre les digo que tengo un tema muy interesante, porque claro que todos los temas que traemos por aquí son muy interesantes. Les traigo un tema diferente y un poco controversial que está causando, pues por revuelcos por ahí en toda la sociedad, en las redes sociales, porque es un tema nuevo. Y yo he hablado un poco de estos temas porque quienes me conocen han estado escuchando el enfoque que yo tengo como nutrióloga, que no es una nutrióloga tradicional, no basada en el peso y siempre de una manera más compasiva e incluyente. Pero para hablar hoy de ese tema, traigo una persona muy especial. Ella es y fue mi compañera en una certificación que estoy tomando. Ella es Isabel Yolositlali Hernández Baena. Ella es psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Además, bueno, Yolo, que así la conocemos, Yolo se dedica a la consulta individual para personas con trastornos de la conducta alimentaria desde un enfoque no pesocentrista. Vamos a hablar, de hecho, Yolo, déjame te cuento que voy a tener otra invitada para hablar qué es una consulta no pesocentrista y cuál es una consulta sí pesocentrista, para que la gente que no lo conozca, pues estemos, de hecho, ahorita lo podemos comentar un poquito. Ella forma parte de Salud Incluyente, que es una comunidad de profesionales que están alineados a los principios de salud en todas las tallas. Y para el tema de hoy que traemos, que es súper interesante, ya hemos tocado yo creo que ya hace como un año, así es que creo que tenemos que volver a hablar de trastornos alimentarios, pero mucha gente cree que las personas que padecen trastornos alimentarios solo son las personas delgadas, ¿no? Esto es súper común, sí, y de hecho, eh, pues no creen, ellas mismas, las personas que tienen pesos grandes o cuerpos gordos, no creen que tengan un trastorno alimentario. Así es que por eso vamos a tocar ese tema el día de hoy, que es el sesgo de peso y la anorexia. Para eso, pues nuestra querida Yolo Citlali nos va a hablar de ese tema el día de hoy. Bienvenida, Yolo, ¿cómo estás? Ay, hola, muy bien, muchas gracias. Pues primero agradecerte el espacio, agradecerte la invitación, es un honor estar aquí contigo y pues gracias a todos los que nos escuchan también. Entonces, bien, bien, la verdad es que muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por aceptar mi invitación. De verdad, este es un tema que para mí es muy, muy importante y yo creo que ese fue el parteaguas para mí como nutrióloga, que al darme cuenta de la existencia de los trastornos alimentarios en los pesos o en cuerpos que no son clasificados, de hecho, dentro de en este manual que ahorita tú nos vas a platicar, el manual de las enfermedades mentales, ¿no? Cuando te decían, bueno, por ejemplo, a mí como nutrióloga, para detectar una anorexia tiene que tener el paciente cierto peso, que tiene que ser muy bajo, ¿no? Te cuento, Yolo, que yo trabajé en Shanghai. Nosotros, por el trabajo de mi esposo, vivimos 8 años allá y allá tuve la oportunidad de dar consultas a todos bueno, a los pacientes, a las latinas que vivían por allá. Y los últimos 3 años trabajé en una clínica que era para extranjeros que vivíamos en Shanghai. Para mí fue una sorpresa enorme, de verdad. Yo no soy, en ese entonces no conocía mucho sobre el tratamiento de trastornos alimentarios. Hoy en día conozco mucho más porque a raíz de eso tuve que estudiar y pedir ayuda, supervisión, y demás.
Porque tuve muchísimos pacientes con trastornos de alimentación. Yo era la única nutrióloga en esa zona de Shanghai donde estábamos, y la única nutrióloga para extranjeros, ahora sí, ¿no? Porque era una clínica muy grande, y todos los extranjeros acudían ahí. Tuve muchos, 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 de verdad muy sorprendente, o sea, niñas, adolescentes, adultas, europeas, asiáticas, de todo tipo, de todas las edades, pero algo que a mí me sorprendió muchísimo era que había los médicos, yo atendía a los pacientes que los médicos me referían, porque yo no podía atender pacientes que, o sea, que me buscaran a mí, sino que tenían que ir referidos por los médicos. Médicos que me mandaban, porque, por ejemplo, el cardiólogo, porque una niña, una adolescente, pues casi tuvo un infarto por la bulimia que tenía, ¿no? El vómito, se ocasionó, pues, problemas, ahora sí, que puede haber problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Pero algo sorprendente para mí fue que me mandaban pacientes con problemas de peso, ¿no? Claro que siempre lo menciono, me mandaban muchísimas personas que eran delgadas con problemas de glucosa, de hipertensión, de colesterol, porque pues eran eran europeos, asiáticos, entonces eran delgados, no tenían sobrepeso, ¿no? Pero tuve muchas, bueno, no puedo decir muchas, pero sí varias personas con sobrepeso que caían en este diagnóstico, que tenían problemas de alimentación, que no comían o que tenían bulimia. Para mí fue pues realmente sorprendente, porque el médico me lo mandaba para que bajara de peso cuando yo descubría que la paciente tenía un trastorno alimentario. Entonces, para mí, por eso desde que conocí este enfoque en el que estamos tú y yo, dije, esto es total, 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 me hace total clic, o sea, todo sentido. Así es que gracias, porque el día de hoy vamos a tocar un tema que mucha gente no lo sabe y no lo cree, ¿no? No lo acepta. Así es que yo, lo que te parece si nos platicas, no sé si quieras empezar contándonos tu propia historia o que nos cuentes, empezando por ahora sí que la explicación de qué es tener un sesgo en el peso dentro de la consulta médica o de nutrición. Sí, bueno, para mí es más fácil comenzar con mi historia porque es un muy buen ejemplo de sesgo de peso, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos esta referencia de la vida cotidiana, es como más sencillo llegar a entender qué es el sesgo de peso. Mi propia historia es que yo estuve viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria por más de 20 años sin saber que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, yo comencé a presentar los síntomas desde la adolescencia, desde los 13 años más o menos, y hasta después de los 30 me enteré de que eso era un trastorno de la conducta alimentaria. Ojo aquí, o sea, yo estudié psicología saliendo del bachillerato, ¿no? Aquí en México estudiamos la preparatoria y el bachillerato como entre los 15 y los 18 más o menos. Saliendo yo presenté mi examen en la universidad, estudié la carrera de psicología como tal, ¿no? Después me especialicé un poco en psicología clínica, eh, ya sabes, todos los cursos acerca de cómo llevar una terapia. Después hice otros estudios acerca de sociología, de historia, de varias cosas, y yo seguía con un trastorno de la conducta alimentaria y no me daba cuenta de que tenía un trastorno de la conducta alimentaria siendo psicóloga. Hasta que, bueno, obviamente la anorexia es una enfermedad mental grave, degenerativa. Eso quiere decir que va empeorando con el tiempo. Y obviamente llega a un punto en el que ya no es sostenible la vida, ¿no? Por muchas razones. Y yo llegué a ese punto, ¿no? En que ya mi cuerpo estaba total y absolutamente mal, desnutrido y colapsado en todos los sentidos. Obviamente, pues comienzo a buscar ayuda médica porque yo tenía llagas en la piel, dolores fuertísimos de cabeza, mareos, taquicardia, gastritis, colitis y todas las enfermedades habidas y por haber. Yo comienzo a buscar
ayuda médica para saber qué es lo que me estaba sucediendo y comienza una etapa como de muchísimos estudios, como de qué es lo que tienes, no sabemos, alguien por ahí incluso se atreve a decir que tenía yo lupus, que o a tratar como las enfermedades por separado, ¿no? O sea, pues tienes gastritis, te vamos a tratar la gastritis, tienes colitis, pues la colitis, tienes migraña, pues la migraña. O sea, como a tratar las cosas como si fuera un rompecabezas. Y pues nada daba resultado. O sea, yo seguía igual, 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 igual. Hasta que un día, pues ya muy desesperada, fui con un médico general, o sea, ni siquiera fue así como que el especialista plus ultra, o sea, fue un día que yo me sentía muy mal, acudí, no sé, para las que viven aquí en México, si conozcan pues los consultorios de farmacia, las farmacias a veces tienen ahí al lado un consultorio con unas consultas muy baratas, médicos generales, y yo ese día me sentía muy mal y llegué con el médico. Y fue yo creo que la primera vez que yo tuve una consulta no pesocentrista sin saberlo, y yo creo que el médico no lo sabe tampoco, ¿no? Entonces llego y lo primero que me pregunta es, ¿y estás comiendo bien? ¿No? O sea, como en su historial clínico me dice, ¿estás comiendo bien? Y yo, sí, ¿qué comes? ¿No? Pues yo como, no, hoy no he comido, pero ayer que comí, ¿no? O sea, comienzas como a hacer esa conciencia de que realmente no estás comiendo, ¿no? No, pues ayer me comí, creo que en la tarde me comí un yogurt, ¿no? Antier me comí, y el doctor con cara de, ¿what? ¿No? O sea, ¿cómo es que es lo único que estás comiendo? Me dice, pues es que yo creo que por eso estás así, porque no comes. ¿No? Y fue la primera vez, el primer acercamiento a un médico que, porque yo soy de cuerpo grande, o sea, yo soy gorda, ¿no? Entonces, era el primer médico en toda mi vida que no se fijaba en mi peso y comenzaba a hacer un diagnóstico desde otro lugar, ¿no? O sea, no daba por hecho que como soy gorda, como un montón. Pues es que yo creo que tienes que comer más. Mira, ponte una alarma. Yo en ese entonces tenía como unos horarios de trabajo y una rutina dinámica muy, muy pesada. Y yo decía, es que yo no puedo comer, o sea, yo me levanto a las 4 de la mañana para entrar a trabajar a las 7 de la mañana, paso a dejar hijos, me la paso trabajando todo el día, salgo, luego las tareas. Pues ponte una alarma, cada 2 horas comes algo, o lo que sea. O sea, esa fue otra cosa impresionante, o sea, ya viéndolo hacia atrás, ¿no? Cuando yo veo las cosas hacia atrás, en ese momento, pues obviamente no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero ese fue otro punto impresionante. Me dijo, come lo que sea. Cuando yo antes había ido a muchísimos nutriólogos, a muchísimos médicos que me decían exactamente qué comer. Y este chico, porque muy joven además, el chico, me decía, no, pues es que lo que sea, come lo que sea, toma agua cada 2 horas y cómete algo, lo que encuentres, ¿no? Pues si te encuentras unos chetos, cómete unos chetos, si te encuentras un sándwich, cómete un sándwich, pero tienes que comer, es que no estás comiendo. Ujú. Y ahí fue donde comenzó como la toma de conciencia de que algo estaba mal conmigo. Ujú. O sea, de que tenía un problema con la comida. Ujú. Oye, Yolo, perdón que te interrumpa. O sea, tú ya llevabas cuántos años que con este era el síntoma que tú refieres a que ya presentabas síntomas de un trastorno alimentario, el no comer, Claro, o sea, la restricción. la Ujú. restricción. Más de 20 años. ¿No? O sea, ¿Y yo comencé, por qué lo hacías? Ahora, quiero que nos expliques por la presión de que no tenías un cuerpo delgado, me imagino. comenzó por ahí, o sea, sí he de aceptar que cuando era adolescente era la presión de adelgazar. Ujú. Porque yo nunca fui una niña muy delgada, ¿no? O sea, siempre llegaba, al contrario, o sea, yo me acuerdo cuando tenía de unos 12, 13 años en alguna
consulta médica, yo llegué con un médico y me dijo, estás muy bien, o sea, digo, no me acuerdo por qué llegué, alguna, no sé, una gripe o algo. Ah, pues sí, tómate esto, de lo demás estás muy bien. Nada más, yo creo que necesitarías bajarle al refresco, a las galletas, ¿no? O sea, comienzan como con esas cositas que para las personas que tenemos predisposición para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria son disparadores impresionantes, ¿no? Entonces, claro, si él me dijo, quita, o sea, él me dijo, pues mídele, ¿no? A tu consumo de galletas y refresco, y yo entendí, deja de tomar refresco y deja de comer galletas, y ahí comienzas a restringir alimentos o grupos de alimentos completos. Y después fueron las tortillas, y después fue el pan, y después fueron las pastas, y después fue, mi adolescencia fue en una época donde los carbohidratos eran como el malo de la historia, entonces todas las dietas estaban encaminadas a suprimir los carbohidratos de la dieta. Y eso fue lo que yo hice, o sea, nada que tuviera azúcar, nada que fuera pastas, pan, absolutamente nada de eso. Y después continué quitando y quitando y quitando y quitando grupos de alimentos hasta que al final pues no comía nada, ¿no? Y Entonces, al principio, obviamente nadie podría imaginarse que una persona con cuerpo grande pudiera tener un problema de alimentación, que en este caso es la anorexia, ¿no? sí, exactamente, o sea, como yo vivía en un cuerpo grande, eh, he de decir, aquí hay algo muy importante, o sea, yo aunque dejaba de comer, aunque dejé de comer mucho tiempo, nunca estuve en un IMC normal, o sea, para que te des una idea de lo extraño que sucede, ¿no? Cuando yo dejaba de comer por periodos muy largos, adelgazaba, sí, claro que adelgazas porque pues, no comes. Y aún así nunca llegué a mi peso ideal, entre comillas lo digo, ¿no? Entonces, o sea, yo primero me muero de hambre, literalmente, pero nunca voy a llegar a un IMC normal. Por eso nunca a nadie, nunca fue una red flag para nadie, nunca nadie se preocupó, nunca nadie pensó, siquiera ni mi familia, ni los médicos, ni los nutriólogos, ni yo misma, nunca nos pasó por la cabeza que yo pudiera tener un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, Ese porque es, tú como psicóloga, bueno, yo como nutrióloga, sabemos que el DSM-5, ¿verdad? Ahí dice, ¿no? Para que tú diagnostiques a una persona con anorexia, o sea, debe de no comer, pesar tanto, pero ahí dice, ¿no? Tener un índice de masa corporal menor a, o sea, menor a 17, me parece. Y claro, o sea, si no entras ahí, bueno, que ahora creo que ya, claro que ya ya lo está, ¿no? aumentaron un Ya poquito. aumentaron, ¿no? Para que entren estas personas dentro de esa clasificación. Pero anteriormente, pues no entraba en ninguno de los diagnósticos. Exacto. Para los que no saben qué es el DSM-5, bueno, es el manual de diagnóstico, pero es un diagnóstico psiquiátrico. Esto es muy importante, o sea, el DSM-5 no es un diagnóstico psicológico, es un diagnóstico psiquiátrico, es un diagnóstico médico, que está hecho para los psiquiatras, para que ellos puedan recetar o recomendar medicina psiquiátrica. Ujú. Estamos hablando de ansiolíticos, antidepresivos y toda esta gama de medicamentos psiquiátricos. Para eso está hecho el DSM-5, para médicos, no para... Lo toma la psicología porque, bueno, o sea, realmente es un buen referente de estructuras, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero no mide el dolor, mide el síntoma. Es un tema ahí que traemos los psicólogos como muy fuerte. Entonces, ahí lo dice exactamente. La anorexia debe de tener, ¿no? Tales síntomas, es decir, tales conductas observables para el psiquiatra para que te pueda recomendar medicina psiquiátrica. Y uno de ellos es, en el DSM-4 era el de 17, ahorita ya lo subieron a 25, 24, 25.
Hay unas estadísticas muy interesantes que se hicieron en Estados Unidos, donde el 6% de los que tienen un trastorno de conducta alimentaria tienen bajo peso. El otro, más del 90% son normopeso o sobrepeso. Entonces, estamos dejando fuera de em, de la atención médica, de la atención psicológica a el 90 o más del 90% de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, eso es una cifra enorme. ¿Por qué? Por el sesgo de peso. El sesgo de peso, los sesgos son pensamientos automáticos, es decir, no eres consciente de ello. Los sesgos son creencias, opiniones automáticas. No tienes que pasarlo por la parte de la conciencia, no te lo preguntas si quiere. Entonces, por eso es muy difícil trabajar con los sesgos de las personas, porque no es algo que digas, oye, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué opinas del aborto? Ah, tú sabes que porque es un tema fuerte, que es un tema que requiere como de una conciencia mínima. Los sesgos no son opiniones nada más, no son automáticos. Realmente ni siquiera te preguntas acerca de algo. O sea, por ejemplo, tenemos eh, como creencias muy arraigadas acerca de las personas que son pobres, creencias muy arraigadas acerca de las personas que son de la comunidad LGBT+, creencias muy arraigadas de las mujeres. Esos son los sesgos, esas cosas que ni siquiera te preguntas si es cierto o no. O sea, simple y llanamente das por hecho de que las cosas así son. Y tenemos uno de estos sesgos, es el sesgo de peso. Es decir, vemos a una persona y damos por hecho que esa persona come mucho, que no se mueve del sillón, que está enferma, que es floja para trabajar o que es descuidada o que son personas que son muy chistosas, que son muy amables, porque también hay ese sesgo de peso, ¿no? O sea, creo que las personas por ser gorditas son bien lindas o súper amables o muy maternales, ¿no? Entonces, ni siquiera nos preguntamos si tiene fundamento lo que estamos pensando, simple y llanamente es automático. Vemos a alguien en la calle caminando y es de una talla grande, ay, quién sabe qué tanto comerá, come un montón, seguramente come un montón, seguramente no hace ejercicio, seguramente no se cuida la salud, seguramente tiene traumas infantiles. Eso es el sesgo de peso. Cuando tú en automático ves a alguien y por sus características físicas das por hecho que tiene tal o cual conducta, que es inteligente o que no es inteligente, que es saludable o que no es saludable, que todo eso. Y el sesgo de peso también va hacia las personas delgadas, porque el sesgo de peso no discrimina, vamos. O sea, no es que tú solo tengamos pensamientos acerca de las personas gordas, sino también lo tenemos acerca de las personas delgadas. Y damos por hecho que una persona delgada no come. O sea, vemos una persona delgada y hay personas delgadas que comen muchísimo y aún así la gente a su alrededor le dice, ay, pero es que ¿por qué estás tan flaquita? ¿Qué no comes? ¿Que en tu casa no te dan de comer? Yo lo vivo con mi hija es un cuerpo muy, muy, muy delgadito. Todo el mundo piensa que su mamá le está matando de hambre. Entonces, el sesgo de peso va dirigido a ambos extremos de la escala de peso. Y se infiltra en todos lados, principalmente en el diagnóstico médico. La anorexia es un ejemplo, pero está en todos lados. O sea, llega una persona de peso grande, de cuerpo grande, a consulta y lo primero que le recetan es bajar de peso, o sea, dejar de comer. Dan por hecho que esa persona come mucho, cuando no necesariamente tiene que ser así. Ojo, no vayamos a caer en el otro extremo de creer que las personas gordas no comen nunca. Claro, o sea, simple y llanamente puede que esa persona esté comiendo mucho, puede que esa persona no esté comiendo nada. O sea, salirse del sesgo de peso significa no dar por hecho
absolutamente nada. Entonces, en el diagnóstico, no nada más de la anorexia, sino de muchísimas enfermedades, está allí el sesgo de peso. Llega una persona de cuerpo grande a una consulta, me duelen las rodillas, es que es por tu peso, tienes que bajar de peso, tienes que dejar de comer. Mientras que a una persona delgada le hacen total y absolutamente otro diagnóstico. ¿Por qué? Porque están dando por hecho que esa persona pues no come mucho, entonces no tiene absolutamente nada que ver con su alimentación. Qué En el interesante. caso de la anorexia, ¿mande? No, que no, totalmente de acuerdo. O sea, te digo, yo, eso que me estás contando, yo lo viví. Allá en Shanghai, disculpen, en esta ocasión estamos haciéndolo desde casa. Si escuchan a mis perritas ladrando. Pero eso que me estás contando fue lo que yo viví en Shanghai. Los médicos me mandaban porque, pues claro, en la prescripción o la referencia del médico era dar una dieta para bajar de peso. Y cuando yo a mí siempre me llamó mucho la atención la psicología, de hecho inicié una maestría en orientación psicológica y siempre me ha llamado mucho la atención todo esto de los trastornos alimentarios. Cuando empezaba a preguntar qué comes y cómo comes, decía, pero, o sea, yo no puedo bajar o sea, no le puedo dar una dieta restrictiva a esta paciente cuando me empezó a contar que tenía tracones y luego vomitaba, o tuve pacientes que no comían, de verdad. Entonces yo decía, ¿qué le voy a quitar? ¿No? Y justamente lo que acabas de decir, el sesgo de peso, ¿no? El juzgar a las personas solo por el hecho de verlas. Y yo no te voy a decir que nunca estuve ahí, porque sí estuve ahí. Incluso juzgar o criticar no sé, a los familiares de, oye, es que, ¿por qué no te cuidas? Porque siempre tenemos esto, el de, es por tu salud, es que cuídate. Y escuchas por todos lados los comentarios, ¿no? El ver a mí eso, yo decía, me encrespaba a escuchar comentarios conocidas, amigas, de decir, ¿cómo juzgar a la instructora de fitness, ¿no? Que se echa 5 horas en el gimnasio dando clases, ¿no? Aquí hay muchas las personas en Estados Unidos, pues los cuerpos son diferentes que en Asia, yo ya lo viví, que en Asia, que en Brasil, que en México, donde he vivido, los cuerpos son súper diferentes. Y criticar, ¿no? Juzgar por ejemplo, te pongo el ejemplo de una instructora de fitness que hace 4 horas de ejercicio diario, pero la instructora no es delgada. Entonces, juzgar de, ay, pero qué bárbara, o sea, ¿cómo es que no se cuida? O sea, porque sí es una imagen del fitness, ¿no? O la nutrióloga que es gordita, o sea, o la doctora, que el doctor que es gordito y es panzón, o sea, ¿cómo es que promueven salud? O sea, y nosotras mismas, las nutriólogas y los médicos, pues juzgar antes como dices, de ir más allá, de investigar cómo comen, cómo está su situación emocional y nada más enfocarnos en el bajar de peso. Justamente hoy vi un post de ¿cómo se llama ella? En Instagram. Eh, Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo, que posteó, ¿no? Era como un video de ella haciendo burla, pues, de decir de que ella llega al consultorio médico, llega al doctor y le dice, oye, es que me duele la rodilla. Y por el simple hecho de verla, de decir, usted no necesita bajar de peso. Pero llega una persona delgada y la persona delgada, le duele la rodilla, entonces hay que hacerle una tomografía, hay que checarla más a fondo y eso es el estigma y el sesgo de peso, ¿no? Como que tener esa creencia que las personas gordas no comen saludable, no hacen ejercicio, son flojas y no, o sea, de verdad, yo he tenido muchísimos pacientes delgados que no hacen ejercicio, que comen súper mal, y que realmente no viven una vida saludable. Y por el contrario, he tenido pacientes de peso grande que comen mucho más saludable que yo, la nutrióloga, porque se cuidan, ¿no? O hacen ejercicio, ¿no? O sea, eso es tener un sesgo en el peso. Yo ahora, porque estoy con ya tengo soy consciente de esto, pero muchas personas no lo hacen consciente, ¿no? No estamos diciendo
que no haya personas gordas que comen mal y que no hacen ejercicio, ¿no? Sino simplemente que existen estas variaciones y que puede existir tanto salud o no salud en los dos tipos de cuerpo. Y sesgo, como dices, ¿quién creería que una persona como tú, que era de peso grande, de un cuerpo grande, podría tener anorexia? Es impresionante. Qué interesante tu historia, Yolo. No sé, se nos está acabando el tiempo y me quedo súper así interesada. Seguro que los que nos están escuchando están así también igual que yo. Ay, platícame más. Tenemos que cerrar, pero no sé, seguramente, ¿sabes qué? Te voy a tener aquí para otra segunda parte, porque nos quedamos a medias. No sé Claro que sí. si nos quieras, hacer como un resumen, una recomendación para finalizar el programa de hoy. Yo creo que tener la conciencia de que el sesgo de peso es un sistema, o sea, nos lo enseñan en la escuela, nos lo enseñan todos aquellos que estudiamos para profesionales de la salud, ya sea nutrición, medicina, psicología, etcétera. En la escuela nos los enseñan, o sea, no es algo que nosotros hayamos elegido creer. En la escuela nos enseñan a través de los sistemas de diagnóstico lo que necesitamos ver, o sea, nos enseñan a buscar en el paciente ciertas características para nosotros dar un diagnóstico diferencial. Entonces, no es casualidad. Es un trabajo muy grande darnos cuenta de nuestro propio sesgo de peso y de irlo quitando, ¿no? ¿Y por qué hacerlo? Porque le estamos negando acceso a tratamientos de salud a un montón de personas, a una gran parte de la población, por el simple hecho de creer que todos sus males vienen de su forma de comer o de su forma de moverse. Entonces, ocupamos atender a las personas sin sesgos, y no nada más el sesgo de peso, o sea, un montón de sesgos que tenemos todavía ahí como sociedad, para poder brindar una atención de calidad a nuestros consultantes, porque los sesgos son como vendas en los ojos que no nos permiten ver ciertas cosas que puede afectar a la salud de las personas que llegan a nuestros consultorios. Entonces, pues, nada más para cerrar, agradecerte mil gracias por dejarme estar aquí. Yo súper feliz. Y claro que sí, cuando gustes, podemos continuar con la conversación. Claro que sí, podríamos hablar de muchos temas más. Qué interesante, sobre todo conocer tu historia, porque no es difícil muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo no tuve ese problema porque yo tuve otro tipo de cuerpo, otro privilegio, pero yo lo veía desde el otro lado, ¿no? Pero muchas veces no tenemos esa fortuna de darnos cuenta el sufrimiento que hay detrás de los pacientes. Así es que, bueno, este tipo de conversaciones son no para juzgar, no para hacer sentir mal a quienes quizás todavía no han tenido esta conciencia que otros hemos tenido la fortuna de tener, sino simplemente es dar a conocer para que las personas dejemos de juzgar, ¿no? De juzgar, porque no tenemos por qué juzgar a nadie por el hecho nada más de ver sus cuerpos o de ver, como decíamos, yo justamente la semana pasada posté, yo estoy tomando un curso también que me encanta y que me tiene así como súper anodada de cómo la supremacía blanca, ¿no? Porque quienes son, yo por ejemplo ahorita que vivo en Estados Unidos, es impresionante, ¿no? Cómo, claro, la supremacía blanca, y de eso viene de hace años, ¿no? El que es blanco, pero también el que es delgado, son más importantes, ¿no? Tan es así que lo vemos en las redes sociales y desde chiquitos, todas las protagonistas de las telenovelas, las protagonistas de las películas, todas las princesas de Disney son delgadas y eran rubias y eran, o sea, no todas las personas del mundo somos así, o sea, hay diversidad. Entonces, hay que abrir los ojos
hay que darnos cuenta que quizá tú eres delgada, pero tu hija no nació delgada como tú, como en tu caso, ¿no? Tú tienes una niña más delgada que tú y no todos tenemos que tener esos cuerpos, porque el cuerpo de ser delgado no significa que es totalmente sano, ¿no? Podrá haber muchos cuerpos delgados, pero donde no hay salud mental no existe salud. Entonces no podemos decir que una persona delgada es más saludable que la persona que no es delgada. Entonces, esto es nada más para promover que esta conciencia y que no existan esas obsesiones que están realmente enfermando a la población y sobre todo a nuestros hijos, que quienes nos escuchan creo que son la mayoría papás. Así es que hagamos conciencia de lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y bueno, pues nada más para terminar, Yolo, dinos dónde te pueden localizar o dónde pueden seguirte en tus redes sociales. Tengo una página web que es Yolocitlali Psicointuitiva y también igual me encuentran en Instagram como Yolocitlali Psicointuitiva. Perfecto, yo por ahí también dejo sus datos para quien la quiera seguir o contactar. Y bueno, yo también me despido recordándoles que soy nutrióloga y me pueden localizar en mis redes sociales que son Balance y Sazón. Y bueno, pues como cada semana me despido deseándoles toda la salud y felicidad que se merecen y recuerden llevar una vida con balance, pero con mucho sazón. Así es que bueno, yo le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto.